Lo que han estado viniendo esta semana práctica hemos visto harto. No me he preguntado sobre este tema porque recién lo vamos a avanzar hoy. Y bueno, es un tema muy importante. Se podría decir que el manejo de asma bronquial es el que se actualiza cada año, ¿ya? Normalmente hay una institución a nivel mundial que se llama la GINA, ¿ya? La GINA, la Global Initiative Immunology Asthma, que es una iniciativa global con respecto al manejo del asma. Entonces cada año saca su actualización, ya no es como su Harrison que cada década sale una nueva, ¿ya? Así que el manejo de asma se actualiza cada año, ¿ya? Hay una guía que se le podría parecer al GINA, que es la GEMA, que es la guía española de manejo de asma. Sería bueno que lean ambas. No se contradicen, creo yo. Que la literatura española y brasilera se parece mucho a la situación de la sociedad boliviana, o sea, se adapta a su manejo clínico a la sociedad boliviana. Y con respecto a España, por el hecho de los migrantes, tiene bastantes migrantes España, sobre todo bolivianos, y da la casualidad que en la década del 2000, como hubo el boom de migraciones a España de bolivianos, empezaron a manejar la tuberculosis muy bien, y tanto así que después de Perú los que le siguen en el manejo mundial de tuberculosis es España, ¿ya? Entonces es uno de los mejores, incluso también a nivel de la Unión Europea, la mejor sociedad en neumología es la española, ¿ya? ¿Por qué? Porque engloba mucho la vivencia de los migrantes y han adaptado sus vías a ellos, ¿no? Después los americanos, para qué en investigación no hay quien les gane, pero digamos, como hemos visto en los anteriores casos y lo que hemos visto en práctica, hay algunas cositas y algunos temas que no se puede adaptar a la medicina o a la situación actual de Bolivia, ¿no? Entonces la GINA es la guía que todo el mundo maneja, pero puede leer la GEMA para, reforzar el manejo. Obviamente sí, yo, digamos, todo el tema de asma bronquial lo he sacado del libro de Harrison. Claro que he adaptado algunas cositas de mi conocimiento de la GEMA y de la GINA, ¿no? Entonces van a ver que no se contradice en ningún momento, solamente que la GINA es mucho mejor. Bien. Entonces comencemos con el tema de asma bronquial. Primeramente el concepto, ¿no? Es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción de la vía respiratoria, caracterizada por inflamación de la vía respiratoria que los hace sensibles a diversos elementos, desencadenando estenosis de la vía respiratoria con la consecuencia de disminución del flujo aéreo. En otras palabras, la característica que tiene un asma bronquial de manera fisiopatológica es inflamación de la vía respiratoria, broncoconstricción, por ende estenosis de la luz de la vía respiratoria y disminución del flujo de aire hacia el alveolo. Cuando hay una disminución del flujo de aire hacia el alveolo va a haber hipoxemia que se traduce en el paciente como disnea, ¿no? Entonces esa es la principal característica del asma. Vamos a hablar de la fisiopatología. Primeramente vamos a hablar de las células que participan directamente en la fisiopatología del asma bronquial. Uno de los principales vendrían a ser los mastocitos, ¿no? Principal célula que desencadena broncoconstricción por alérgeno. En otras palabras, cuando entran en contacto con algún alérgeno, las sustancias que van a liberar estos mastocitos van a provocar broncoconstricción principalmente. Y estímulos de acción indirecta, como ser cambios de temperatura, hiperventilación, ejercicio. Los alérgenos que activan el mastocito son mediados por inmunoglobulina E, liberando histamina, prostaglandina D2, leucotrieno y factores de crecimiento y neurotrófico. Muy bien. Entonces, normalmente estos mastocitos cuando entran en contacto o con alérgenos, van a hacer que la inmunoglobulina E2 se pegue a la membrana de estos mastocitos, y esto va a estimular la liberación
de histamina, que es el principal elemento que produce broncoconstricción e hipersecreción mucosa en la vía respiratoria, y otros factores de la inflamación como la prostaglandina D2, los leucotrienos y los factores de crecimiento. Algo muy interesante de los factores de crecimiento que se liberan es que esto va a llevar una remodelación de la vía respiratoria. Y entonces estos pacientes asmáticos, por este estímulo de los mastocitos que liberan factor de crecimiento, van a empezar a producir en su vía respiratoria o en su mucosa respiratoria mayor células caliciformes. Y estas células caliciformes van a producir más moco en la vía respiratoria a comparación de un paciente sano. Aparte de eso, va a haber mucha más vascularización. Van a empezar a producir neovascularización, más capilares a nivel del músculo liso. Y esto va a producir que cuando haya un estímulo, la broncoconstricción sea mucho más rápida y mucho más severa con el pasar del tiempo, ¿no? Aparte de eso, también los factores de crecimiento inducen a la producción de más músculo liso, llevando a mayor broncoconstricción en el organismo. Macrófagos y células dendríticas. Ambos captan alérgenos y presentan antígenos. Normalmente esto se lo conocen como células presentadoras de antígenos. Estas células tienen la característica que cualquier elemento que piden a su alrededor lo van a fagocitar, lo digieren y las proteínas de estos mismos antígenos o alérgenos la presentan a distintos tipos de células, ¿no? Entonces las células dendríticas presentan los péptidos alergénicos a los linfocitos T para estimular que estos linfocitos T se diferencien principalmente a los TH2 o los T helper 2. Normalmente un linfocito T se lo conoce como linfocito TH0, o sea, T helper 0. Normalmente estos están inactivados, pero cuando viene un macrófago o una célula dendrítica con un alérgeno, le va a decir muy bien TH0, activate. Entonces ella va a empezar a hacer una mitosis. Va a hacer una mitosis y va a producir un T helper 1 y T helper 2. El importante en el asma va a ser el T helper 2, que este T helper 2 va a producir otra función más adelante. Los macrófagos, además de presentar antígenos, liberan mediadores inflamatorios y quimiotácticos. Por las granulaciones de los macrófagos, estos quimiotácticos van a traer más macrófagos, más neutrófilos a la zona de infección, de contacto con el alérgeno, más eosinófilos y más linfocitos, haciendo que esto sea un círculo vicioso y el cuadro inflamatorio sea crecido. Luego, tenemos otra célula que es el eosinófilo. La presencia del alérgeno en la vía respiratoria aumenta la presencia de eosinófilo en la zona de contacto, adhiriéndose a la submucosa respiratoria atraída por la citocina, que principalmente son liberadas por los macrófagos, y prolongando su estadía de manera crónica. Gracias a estas citocinas que liberan los macrófagos, el eosinófilo sale del vaso sanguíneo y se va a la mucosa de la vía respiratoria y se cronifica, liberando factores de crecimiento que remodelan la mucosa respiratoria, y en las crisis agudas liberan histamina. La histamina tiene, aparte de una función broncoconstrictora o que se contrae el músculo liso de la vía respiratoria, la histamina tiene otra función como la de producir tos y prurito. Por eso normalmente los pacientes con asma, uno de los pródromos, ¿a qué me refiero con pródromos? Síntomas previos a la crisis asmática, van a empezar a sentir picazón debajo del cuello, en el paladar, picazón en la punta de la nariz, puede ser un poco de irritación en la conjuntiva. Esos son síntomas prodrómicos. ¿Y es por qué? Porque estos eosinófilos han entrado en contacto con un alérgeno y están empezando a liberar histamina a la sangre. Entonces esos son síntomas prodrómicos, gracias a la presencia de eosinófilos. Bueno, aquí vemos, ¿no?, lo que es un bronquio normal y un bronquio de un paciente asmático, que ojo, es un paciente asmático en estado normal, no en crisis asmática, ¿no? Miren cómo la mucosa se ha engrosado por los mismos factores de crecimiento liberados tanto por mastocitos como por eosinófilos. Aparte de eso que vemos, hipersecreción mucosa, han empezado a producir más glándulas caliciformes y esto produce moco, y por ende estos pacientes con asma
van a vivir siempre con sensación de secreción dentro del bronquio, algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y también explicar al paciente cuando lo diagnostiquen que esa secreción mucosa o esa sensación de moco en la vía respiratoria siempre la van a tener, no va a desaparecer. Los medicamentos van a atenuar esa sintomatología, pero va a haber momentos donde sí van a manifestar esa molestia. ¿Qué otras células participan? Los neutrófilos. Se llega a observar estas células en el esputo de pacientes con asma grave principalmente. No se sabe exactamente su participación en el asma, aunque se cree que interviene en la persistencia de la inflamación. Y eso es muy importante. Normalmente los neutrófilos empiezan a ser llamados por los macrófagos para fagocitar alérgenos. Y si el paciente está en contacto muy prolongado con un alérgeno, estos neutrófilos van a venir y van a empezar a liberar citocinas que activan la cascada de la inflamación, prolongando la presencia de las otras células que hemos mencionado. Entonces se va a liberar mayor factor de crecimiento, mayor histamina, y aparte de eso los neutrófilos pueden incluso activar el factor de complemento, produciendo destrucción pulmonar, y va a empezar a producir cicatrización el bronquio del paciente, llegando a producir bronquiectasia en el parénquima pulmonar. Si ustedes ven un paciente con asma grave y en la tomografía vemos bronquiectasia, es gracias a la presencia de los neutrófilos que han estado de manera prolongada en ese estadio. Por ejemplo, ayer vimos una tomografía con bronquiectasia. Los alumnos de ayer vieron bronquiectasia que les enseñé, y esas bronquiectasias son producidas por estos mismos, por los neutrófilos, gracias a la liberación de factores de complemento. Los linfocitos participan en la coordinación de la respuesta inflamatoria, liberando citocinas que permiten el reclutamiento y supervivencia de los eosinófilos. Si no fuera por estos linfocitos, los eosinófilos no se quedan. Una vez liberada la histamina, vuelven al vaso sanguíneo y se van. Pero gracias a los linfocitos, estos liberan inmunoglobulina y hacen que los eosinófilos se mantengan en la submucosa. Entonces, y la conservación de mastocitos en la vía respiratoria. Al ser estimuladas se diferencian en TH1 y TH2. Las TH2, por lo tanto, liberan interleucina 5, vinculándolos con la inflamación y la eosinofilia que se ve en estos pacientes. Y también liberan IL4 e IL3, que estimulan a los linfocitos a la síntesis de inmunoglobulina E. Entonces, este TH0, yo le di el mensaje, el alérgeno, ella se va a transformar en un TH1 y un TH2 correspondientemente. Ella, que es el TH2, va a liberar interleucina, ¿no? En este caso la interleucina 4, que se la va a pasar al compañero. Y esa interleucina 4, ¿qué es lo que va a producir en estos? Perdón, la interleucina 5, ¿qué va a producir? Que haya eosinófilo. ¿Ya? El eosinófilo lo va a tomar y va a llamar a sus otros amigos eosinófilos para que produzcan liberación de histamina. Y también liberan lo que es interleucina 3 y 4, que esto se lo va a pasar a otro tipo de célula, en este caso el linfocito B, pasarle tres mensajes, y el del linfocito B, que va a producir estimulación de producción de inmunoglobulina E. Tú vas a producir inmunoglobulina E y lo vas a liberar a la sangre. ¿Ya? Esa es la función del linfocito TH2, estimular y llamar a otras células que participen en el proceso inflamatorio. Lo más importante, y tomen en cuenta esto, que ahí es donde actúan los medicamentos, cortando las líneas o los mensajes que se mandan entre células. ¿Ya? Entonces vamos a ir. Y bueno, están las células estructurales, las de revestimiento, las que cubren la vía respiratoria, que son las células epiteliales, los fibroblastos y las células del músculo liso. Participan liberando mediadores inflamatorios. Además, es probable que sean las encargadas de traducir las señales ambientales inflamatorias. Por ejemplo, se ha visto que en los pacientes asmáticos hay varios tipos de fenotipo de asma. Hay los asmáticos que desencadenan sus molestias durante el ejercicio, y este fenotipo de asma se caracteriza porque al inhalar aire frío, por ejemplo cuando hay cambio de temperatura o cuando están corriendo, por ejemplo un partido de fútbol, dice que la osmolalidad del epitelio cambia, haciendo que la membrana sea más permeable incluso
la muscular de la mucosa, y entonces el aire penetra y estimula a los mastocitos que están en la submucosa. Sin que haya la presencia de alérgeno, esta disminución de la osmolaridad de la membrana celular del epitelio facilita el estímulo a los mastocitos para que desencadenen una crisis. Entonces eso es muy importante. Aquellos pacientes que son asmáticos y se les desencadena por los cambios de temperatura o por el esfuerzo físico, se debe a este fenómeno de que las células de revestimiento de la vía respiratoria disminuye su osmolaridad, facilitando la estimulación de los mastocitos y desencadenando las mujeres. Bien, ahora la fisiopatología en conjunto de todo lo que hemos explicado es lo siguiente. Tenemos aquí un alérgeno que ha entrado por la vía respiratoria, este es un polen. Entonces este polen va a estimular a las células de la vía respiratoria, y entre ellas va a haber siempre una célula dendrítica que va a fagocitar, va a tener un péptido de este alérgeno y lo va a presentar a los linfocitos T0. Este linfocito T0 se va a diferenciar en TH1 y TH2. Este TH2 va a dar dos mensajes, la interleucina 4 y la interleucina 5. La interleucina 5 va a llamar a eosinófilos. ¿Para qué? Para que se vayan a la submucosa y estos empiezan a liberar sus granulaciones. ¿Qué tenían sus granulaciones principalmente? Histamina, ¿no? Esta histamina, ¿qué va a hacer? Producir broncoconstricción e hipersecreción mucosa de estas células de la vía respiratoria. La IL4 va a viajar por la sangre y va a estimular a los linfocitos B a que estos liberen anticuerpos inmunoglobulina E, que son inmunoglobulinas específicas para el polen. Entonces estas siempre van a estar circulando en la sangre, y cuando haya otra vez otro contacto con el alérgeno, esta inmunoglobulina E se va a aumentar y va a estimular a los mastocitos. Esta inmunoglobulina E se pega a la membrana de los mastocitos, estimulándola y produciendo liberación de histamina y factores de crecimiento. No solo eso, este mismo mastocito va a liberar más interleucina 5 y va a producir que los eosinófilos no se vayan de la submucosa, permanezcan, y eso es un círculo vicioso. Entonces, esta es la fisiopatología del asma bronquial, donde actúan los medicamentos cortando todos estos mensajes, ¿ya? Inhibiendo la función de todos esos mensajeros para cortar el cuadro de asma. Muy bien, este es otro ejemplo del mismo cuadro, ¿no? El alergéneno entra en contacto por la vía respiratoria, fagocitada por las células dendríticas, van a estimular a los TH, van a liberar sus mediadores inflamatorios produciendo atracción de eosinófilos. Aparte de eso, el alérgeno, cuando los mastocitos ya se ubican en la submucosa, estos van a estar en contacto directo con el alérgeno, y el mastocito también va a llevar más eosinófilos y neutrófilos a la zona de inflamación o de contacto con el alérgeno. ¿Esto cómo se va a traducir? Por la histamina, hipersecreción de moco por las glándulas caliciformes que se encuentran en la vía respiratoria, ¿ya? Aparte de eso, por los factores de crecimiento de estas glándulas secretoras de moco van a aumentar de tamaño. Va a haber, por los mediadores inflamatorios liberados por los macrófagos y los neutrófilos, vasodilatación, facilitando que más eosinófilos lleguen a la zona. Aparte de eso, los factores de crecimiento van a producir neovascularización, aumento del músculo liso en la vía respiratoria. Esto además, las células se van a volver más sensibles, desencadenando impulsos colinérgicos que van a producir la contracción del músculo liso de la vía respiratoria, desencadenando un broncoespasmo, ¿no? Entonces, todo eso es lo que acabamos de hablar, resumido en esta imagen. No sé si me dejé entender. Bien. Entonces, hay factores, riesgos y desencadenantes del asma bronquial, vamos a ir mencionando. El primero, y con el que más se relaciona el asma, es la atopía. ¿Qué es la atopía? El concepto de inmunología es la predisposición genética que tiene un individuo para producir inmunoglobulina E ante un alérgeno en específico.
Ese es el concepto, según la inmunología, de atopía. Es, como le dije, es la predisposición genética que tiene un individuo para producir inmunoglobulina E ante un alérgeno en específico. Eso es atopía. Esto, ¿cómo se va a identificar en el paciente? Una alergia. ¿Ya? Las inmunoglobulinas E participan en todo tipo de alergia. Y normalmente un paciente atópico va a estar predispuesto a hacer asma bronquial. Hay varios tipos de alergia. La más común aquí en nuestra ciudad es la rinitis alérgica. ¿Ya? Si no saben si son riníticos alérgicos, un claro ejemplo son aquellos cuando te dice tu madre o tu padre: escucha, ¿por qué te resfriarás muy seguido vos? Cada vez que cambia el clima empezás a moquear y a estornudar. Y dice que estás resfriado, no toma vitamina C, abrigate, te decía tu madre cuando eras niño. Pero resulta de que la mayoría, casi un 80% de esos pacientes que tienen esa característica, no era que se resfriaban, eran atópicos, eran alérgicos. Y una diferencia, recuerden, un paciente que se resfría, aparte que siente tos, estornudo, picazón, moco, aparte de eso, están en mal estado general, se sienten cansados, como si hubieran golpeado, en el caso de los hombres, como si hubieran tenido un parto recientemente, y en el caso y aparte de eso, fiebre. Eso es un resfrío normal, pero en un cuadro de atopía o alergia quitan esos dos síntomas. ¿Ya? Ahora, si ustedes son los que se resfrían, moquean cada vez que cambia el clima, bienvenidos a la familia de los atópicos. ¿Ya? Son riníticos alérgicos. Otra prueba fácil que yo siempre hago en consulta: se aprietan la nariz, meten aire y meten aire en la otra. Si sienten que en una les costó meter aire, bienvenido a la familia, son riníticos alérgicos. Normalmente los pacientes con rinitis alérgica hay una fosa nasal que se destapa y la otra está destapada, y en el transcurso del día se destapa y se tapa la otra. Eso se llama rinitis. Ahora, hay dos tipos de rinitis: la alérgica y la vasomotora. La vasomotora se desencadena por cambios de temperatura y la rinítica por cambios de temperatura y aparte de eso contacto con algún alérgeno. ¿Cómo diferenciarla? Si entran al sauna y se les sigue tapando la nariz, es una rinitis vasomotora. Si no, es una rinitis alérgica. Ahí está, semiología. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo de la atopía. Normalmente estos pacientes que ya son atópicos, también hay otros tipos de alergia como la dermatitis cutánea, que uno les hace así y se les sale como una ronchota. Hay algunos que tienen conjuntivitis atópica, cada vez se les inflama, sale lagaña, pero no es infección. ¿Ya? Hay otros que tienen intolerancia a la lactosa, que es un tipo de atopía y también un tipo de alergia. ¿Ya? Esos pacientes, esos individuos atópicos tienen 20% de probabilidades en algún momento de su vida de ser asmáticos. Puede ser que ustedes no nacieron asmáticos, pero son atópicos. Entonces pueden desarrollar el asma, qué sé yo, a los 20 años, a los 30 años, a los 70, a los 80, o tal vez morirse sin desarrollar el asma, pero lo heredan. ¿Ya? Por eso es que normalmente hay historiales de atopía en la familia. Por ejemplo, uno nace alérgico y dice, y tu madre te dice, pero yo no soy alérgica. ¿A quién irá a ser alérgico? Tal vez ella no es, pero su madre o su abuelo de ella era alérgico. Puede saltar generaciones. Ya siempre hay una historia. Por eso la anamnesis es muy importante. Ahora, algo que les decía ahora en la práctica a los chicos, con respecto a la atopía, es más propenso a heredarse del lado materno. ¿Ya? En otra palabra, en las alergias, nuevamente las mujeres son las malas de la película. Ustedes heredan todas lo que son enfermedades autoinmunes, cáncer y atopía. La predisposición genética es más fuerte en el lado materno. ¿Ya? Entonces, normalmente, por ejemplo, ella tiene alergia, supongamos es atópica, tiene un 20% de probabilidad de ser asmática. Supongamos que no la desarrolla nunca. Tuvo hijos. Si nació un hijo hombre, su hijo hombre va a nacer con la misma cantidad de predisposición genética que ella, un 20% de ser asmático. Pero su hija mujer, si tiene una hija mujer, nace con el 20% de ella y 20% más por ser mujer. Entonces, esta niña va a nacer con 40% de probabilidad de ser asmática. Y algo que vimos en la consulta de ayer, muy interesante, que la paciente tenía 27 años, tenía asma, y ella decía, mi madre desarrolló asma a los 40 años, y ella lo estaba desarrollando a los 27.
¿Por qué? Porque la predisposición genética de ella era mucho más acentuada. Y bueno, ella ya tuvo su hijo, un hijo hombre, una hija mujer. Esta hija mujer se casa, tiene su hijo y tiene una hija, una nieta de ella. Esta nieta va a nacer con 40% de la madre más 20% por ser mujer, 60%, y así se va sumando. Ahora supongamos, ella es atópica, él es atópico, 20-20, se casan, tienen un hijo. El hijo hombre nace con 40, la hija mujer nace con 60. ¿Ya? Entonces, directamente ya hay altas probabilidades de ambos. Por eso es que si ustedes ven que esos niños nacen asmáticos y los padres no eran asmáticos, es porque seguro los dos tenían historial de atopía y lo han heredado. ¿Ya? Ahora, entonces, requisito, entre todos los requisitos para el matrimonio, si son católicos, aparte de estar bautizados, confirmados y todo lo demás, van a tener que agregar su PCR para todas las ETS y una prueba de alergia para ver si se están casando con una alérgica, porque les va a salir caro. ¿Ya? Entonces les va a salir caro, ya saben, si no quieren tener hijos defectuosos, hijos que le van a hacer despertar a medianoche por una crisis asmática, o por último, si no quieren gastar, no van a terminar la carrera y van a dedicarse, qué sé yo, a hacer delivery, pídanle una prueba de inmunoglobulinas para ver si no tiene atopía, es su pareja, sobre todo en las mujeres que son las que lo heredan más. Ya, así que ya saben, joven, a su corteja, inmunoglobulina A, inmunoglobulina A. Sale una elevada, sos alérgica, lo siento, aquí acabó el amor. Te juré mi vida, pero no quiero gastar, me va a salir problemático. Así que no, y peor que yo soy alérgico, no, peor, no quiero gastar. Busquen, ahora hay que buscar genes buenos, ¿no? Bien, ahí también tocamos la predisposición genética que mencionamos, ¿no? Como le digo, normalmente en el asma bronquial es más predisponente en mujeres. Infecciones. Las infecciones a repetición predisponen a que se desencadene más rápido las crisis asmáticas. Puede ser un paciente con asma bronquial súper controlado, pero si viene una infección va a ser una crisis asmática, y eso es lo que está llegando ahora a las consultas. Pacientes que han hecho influenza, que tienen su asma bronquial súper controlado, pero esto gatilla la liberación de mediadores de la inflamación y esto estimula a los mastocitos y a los eosinófilos a liberar histamina y desencadena la crisis asmática. Entonces, muy importante, pacientes asmáticos que tengan ustedes, es normal que sus síntomas respiratorios ante un resfrío, ante una neumonía o cualquier otra patología, o ya sea una infección urinaria, vayan a hacer crisis asmática. ¿Por qué? Por los mismos factores la misma cascada de inflamación que se libera ante el choque antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces es normal, común y corriente. Por eso yo cuando llega el frío, yo digo, pucha, ahora sí ya voy a hacer para mi fin de año. ¿Por qué? Porque yo digo, mis asmáticos, por más que estén bien controlados, uno no se va a saber de resfriarse y va a venir a ver. ¿Ya? Ahí está el ejemplo. Dieta. Muy bien, ustedes dirán, pucha, doctor, ¿será que influye la dieta? Sí, ¿ya? Principalmente lo que les mencionaba, lo de la clase de ayer, hay, por más que ustedes no sean alérgicos a los alimentos, hay lo que se llaman alimentos histaminoliberadores. ¿Qué quiere decir? Que al contacto, que el alimento cuando entra en contacto con la mucosa del tubo digestivo, va a estimular la liberación de histamina. ¿Ya? ¿Qué alimentos son histaminoliberadores? Bebidas alcohólicas, conservantes, entre eso entra el vinagre, entra lo que se llama el ketchup, la mayonesa, la mostaza, el ají, la salsa picante, entra en lo que se llama la fritura, ¿ya? Entran los lácteos, leche, queso. Mientras más juguito tenga el queso, más histaminoliberador es. Hay algunos que les gustan los quesos azules. No soy predilecto de eso, pero he probado pizza con queso azul y es rico. Tiene un olor a pata, pero es rico. ¿Ya? Después, ¿qué más? Otro alimento histaminoliberadores. Los mariscos, el chancho, a los que les gusta carear todos los viernes. El cuerito del pollo, el pollo en sí no, pero el cuerito del pollo sí es histaminoliberador. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Verduras entrarán? Sí. La pepita y la cáscara del tomate, la cebolla morada, sobre todo si no le lavan bien, hay algunos que no les gusta muy lavada y les gusta el picor,
son histaminoliberadores. ¿Qué más? Otras verduritas que entran ahí, si no me equivoco, fruta, naranja, limón, mandarina, toronja. Da la casualidad que cuando ustedes se disque resfriaban cuando eran niños, tu madre, tómate un tecito con limón, naranja quemadita con miel, eucalipto, también entra el eucalipto ahí, ¿ya? Aliviarán, desinflamarán la vía respiratoria, pero estimulan la producción de moco. Por eso es que cuando los nebulizaban con bau de eucalipto empezaban a toser. No era como dice, ya maduró tu flema, está saliendo. No, porque el eucalipto desencadena que las células caliciformes produzcan más moco. Entonces el paciente va a toser más. Si tu paciente está tosiendo y le das eucalipto, obvio va a toser más. ¿Qué más? Todas las frutas del oriente boliviano. Maracuyá, chachairú, azaí, motoyoé, guapurú, acerola, ¿qué más? Piña, frutilla, kiwi, chirimoya, maracuyá, ¿ya? Todos los alimentos ácidos, miel, jengibre, ajo. Durante la pandemia le daban ajo con jengibre y cebolla, ¿ya? Y sobre todo las sales biliares de los animales. Por ejemplo, el aceite de caimán, el aceite de pillo, el aceite de raya, todas esas cosas. Ahora, ahí se dan cuenta que son alimentos histaminoliberadores. Entonces, si su paciente con asma viene, obviamente que le van a decir, muy bien, le estoy dando su tratamiento, por lo menos 1 o 2 semanas rebájele estos alimentos. ¿Qué puede comer? Puede comer guineo, puede comer sandía, ¿ya? Puede comer una perita, una manzana, puede comer carne, mejor si es sin gordito a la plancha, puede comer pollito hervido, puede comer huevo, ¿ya? Entonces no es que también se les va a prohibir, sino que hay pacientes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mi madre, ella dice que todas las frutas curan, reverenda diabética, come frutas como desquiciadas, y casualmente las histaminoliberadoras, las que producen más azúcar, más elevación de la glicemia. Entonces hay que explicar eso a los pacientes. De nada sirve que le den todo el tratamiento completo si la dieta no ayuda, porque va a seguir liberando histamina por otro lado, ¿ya? Alérgenos, hay muchos alérgenos, aquí mencionamos varios. Tenemos el polen, el ácaro del polvo. Por si acaso, los ácaros del polvo son unos escarabajitos microscópicos que no se ven, pero habitan el polvo de las cosas viejas, en las cortinas, las alfombras, en los libros, etc. El moho, esto es lo que se produce, digamos, a veces cuando dejan el pan mucho tiempo se endura y le empieza a salir una materia verde encima, o como telaraña, ese es el moho. También se ve el moho en las paredes, sobre todo cuando hay gotera, en los pisos de baño, a los que les gusta tener felpudo en su casa, o los que tienen ese piso de baño que está hecho con llantas, ¿no? Con ese mismo, con las llantas, las cortan y hacen unos pisos de baño. También hacen abarca y chinelas con eso. Eso también, ¿ya? Entonces, ¿qué más? La capa, el pelo animal. En sí el animal no te produce la alergia, sino es el pelo. Ya no es eso que, como dicen algunos, las abuelas decían, no dormas con el gato que te va a dar asma. En parte tenían razón y en parte no. En sí el animal no te va a producir el asma. Pero si sos atópico, el contacto mucho tiempo con el pelo del animal te va a desencadenar el asma o una crisis alérgica, ¿no? Normalmente el pelo del gato, el pelo del perro, las plumas de los loros, las heces fecales de las aves acumulan moho cuando se la deja mucho tiempo y eso desencadena también, etc. Exposición laboral. Hay que tomar en cuenta aquellos que trabajan en lugares donde hay bastantes agentes químicos. Por ejemplo, ahí en Cordes vemos mucho los que trabajan en PIR, frigoríficos, están en contacto con agentes químicos. Los que trabajan en Fabose también ahí en Cordes trabajan harto con ladrillo, los pigmentos, están inhalando esos gases y pueden desencadenar esas cosas. Y no solo eso, también lesionar la vía respiratoria. Obesidad, algo muy importante. Normalmente el paciente obeso tiene casi un 40% de probabilidades de que su asma sea muy mal manejada, por más de que esté bien medicado. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, al tener más tejido adiposo, hay mayor circulación sanguínea y por ende hay mayor predisposición, hay mayor disponibilidad de eosinófilos circulantes en sangre. Entonces va a haber una mayor liberación de histamina por parte de ellos. Ya hay que tomar muy en cuenta eso. Aparte de que la obesidad aumenta el perímetro abdominal,
el diafragma se sobreleva y va a disminuir la capacidad vital del paciente, por ende va a estar dismédico de entrada. Fármacos, hay algunos fármacos que pueden desencadenar crisis asmática, por ejemplo los betabloqueantes, que son antihipertensivos que se utilizan, que tienen también, son inotrópicos negativos, cronotrópicos negativos, que disminuyen la frecuencia cardíaca. El problema con los betabloqueantes es que estimulan los receptores beta 2 del bronquio y producen broncoconstricción. Los más conocidos que producen son esos, el atenolol y el carvedilol. Entonces hay que tratar de darle fármacos que sean beta 2 selectivos, ¿no? Alfa selectivos, para evitar la broncoconstricción. Luego, el ejercicio, como ya mencionamos, hay un fenotipo de asma que se desencadena por el ejercicio. Entonces nosotros como médicos tenemos que hacer una buena anamnesis. Factores físicos y climáticos, cambios de temperatura, entre esos, hormonas, principalmente en el sexo femenino hay un tipo de asma que se llama el fenotipo de asma premenstrual. Casualmente, cuando hay una elevación del estrógeno, también hay una elevación de la liberación de histamina por parte de los eosinófilos en la etapa premenstrual. Y van a tener pródromo. Normalmente las mujeres, cuando van a entrar a su día 15, más o menos en el día 12 a 14, empiezan a hacer crisis asmáticas. ¿Ya? Entonces, si son de esas que hacen crisis asmáticas cada mes seguido, hay que hacerle un dosaje de hormonas y preguntarnos, ¿no será que es del fenotipo premenstrual? Entonces, cada vez que tenga menstruación, va a tener su crisis asmática, pero tranquila, cuando llegue a los 40 se le va a empezar a disminuir. Reflujo gastroesofágico. Pacientes que tienen reflujo gastroesofágico también van a desencadenar asma. Y el estrés, sobre todo, esto se ve pacientes que están en un trabajo muy estresante, mujeres principalmente que manejan menos el estrés que los hombres, entonces van a desencadenar crisis asmáticas muy seguidas. Bien, manifestaciones clínicas. Los principales síntomas de asma son sibilancia, el típico paciente que va a decir: yo duermo de noche y se me silba el pecho y a veces me ronronea como un gatito. Ya puede ser sibilancia. Disnea, el paciente va a venir con mucha falta de aire y tos, ¿no? Ahora, algunos tips. Los síntomas suelen desencadenarse o exacerbarse durante la noche. ¿Por qué será? Uno, por la posición de cúbito, y dos, por el cambio de temperatura y la humedad ambiental. ¿Ya? Va a desencadenar una crisis asmática, principalmente de noche. El paciente suele referir dificultad para llenar los pulmones. Tal vez no se cansa, pero a veces va a sentir: siento como que me aprietan el pecho, o a veces meto aire y siento cortito que me entra el aire. Eso dicen los pacientes. Entonces, ya no le está entrando bien el aire, entonces debe haber una broncoconstricción en el árbol bronquial. Formación de moco espeso y pegajoso como clara de huevo. Es el típico paciente, le dice: mire doctor, a veces siento como un moco aquí en el pecho y no me sale por más que tomo jarabe y todo, no sale, pero lo siento acá. O el otro paciente: mire doctor, toso, boto flema y es blanca y bien espesa, liosa. Esa es como clara de huevo. Y después están síntomas prodrómicos, previo a una crisis asmática. Prurito palatino, empieza a picar el paladar. Dolor interescapular, a veces sienten que tienen un dolor entre las escápulas o debajo de la paleta que les incomoda. Le dicen: mamita, ven friccionarme. Le friccionan, no se les pasa el dolor. Dicen: no duele, pero me molesta, ¿no? Y sensación de miedo inminente. Cuando están aumentando los síntomas, se empiezan a sentir ansiosos, ¿ya? Cuando les va a venir el ataque, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿no? Aquí vemos nuevamente, ¿no? El bronquio normal, el bronquio de un asmático y el bronquio durante la crisis asmática con broncoconstricción, ¿no? Diagnóstico. El asma bronquial se diagnostica clínica y laboratorialmente. Principalmente, por ejemplo, en los menores de edad, menores de 10 años, el neumólogo pediatra más que todo lo diagnostica de manera clínica, porque obviamente las pruebas laboratoriales, que en este caso es la espirometría forzada, a ver, decir a un niño de 2 años soplar, no va a poder, no te va a entender. Y es mucho más, sobre todo en los niños a veces de 8 o 10 años, no te entienden la forma, o a veces se entercan y no quieren hacer la prueba, un montón de cosas.
Pero a partir de los 10 años ya es más recomendable hacer la espirometría y el diagnóstico se hace a través de este aparatito que es el espirómetro, ¿no? Entonces la espirometría permite confirmar la limitación del flujo de aire a nivel del volumen expiratorio forzado del primer segundo, siempre va a estar disminuido, y la disminución de la relación del volumen expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Además se realiza una prueba broncodilatadora. Si ustedes le hacen la espirometría, el FEV1 está disminuido y la relación FEV1 y capacidad vital forzada está disminuida, eso es un patrón obstructivo, sospecha de algo. Entonces ustedes van a hacer una prueba broncodilatadora a los 15 minutos. Le ponen un broncodilatador y esperan 15 minutos. Pasan 15 minutos, repiten la prueba de espirometría y ahí tiene que haber un incremento del 12% y 200 ml en el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Si hay una mejoría del 12% más 200 ml, confirmado un asma bronquial. Si no mejora, es posiblemente una bronquitis crónica o un EPOC, ya dependiendo de la sintomatología y antecedentes del paciente, ¿ya? O también incluso puede ser un cuerpo extraño. Ahora vamos a ver. Bien, ¿cuáles son los valores de la espirometría? Principalmente tienen que fijarse en estos 4. El primero es la capacidad vital forzada, ¿ya? Lo normal de la capacidad vital forzada es arriba del 80% de lo esperado. ¿A qué me refiero de lo esperado? Cuando viene un paciente, supongamos, le vamos a hacer aquí a su compañero, viene, doctor, quiero que me haga una espirometría. Entonces yo le hago el aparatito, te va a pedir varias directrices: peso, talla, edad, si es hombre o mujer, de qué raza es, en este caso latinoamericano, por más que sea blanco, es latino, ¿ya? Entonces latino, cuántos cigarrillos fuma, si no fuma, fumaba, sí fumaba 3 cigarrillos hace un año y lo dejé. 3 cigarrillos y anotan ahí hace cuánto dejó de fumar. Y eso la maquinita lo testea y va a dar unos parámetros según su peso, talla y edad de lo esperado para alguien de su misma edad con su misma característica. Entonces, si sale arriba de 80% la capacidad vital forzada, es normal. Volumen expiratorio forzado del primer segundo también tiene que ser arriba de 80% lo normal. La relación de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado, o sea, una división que se hace, tiene que ser arriba de 70, lo normal, ¿ya? Y luego está el flujo expiratorio forzado 25-75. Este es un valor que mide los bronquiolos terminales, ¿ya? Estos 3 de acá mide el pulmón en general y la vía respiratoria de gran calibre. Pero el flujo expiratorio forzado 25-75 te mide los bronquiolos terminales, la vía respiratoria pequeña, ¿ya? Y ese normalmente tiene que ser arriba de 80. Bien, ahora una vez que sabemos los valores normales, vemos los resultados. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el patrón obstructivo? La capacidad vital forzada va a estar normal o levemente disminuida. El volumen expiratorio forzado va a estar disminuido, o sea, menor a 80%. La relación va a estar disminuida, menor a 70%, ¿ya? Y si ustedes quieren, pueden ver el FEV 25-75 y también tiene que salir disminuido. Entonces, la regla: volumen expiratorio forzado disminuido y relación disminuida, patrón obstructivo. Vamos al restrictivo. ¿Cuándo va a ser restrictivo? Cuando la capacidad vital forzada está muy disminuida, el FEV1 va a salir normal o a veces disminuido y la relación va a estar normal o aumentada. En ese caso, patrón restrictivo. ¿A qué nos referimos patrón restrictivo? Acuérdense: obstructivo, vía aérea, algo que evita que entre aire a la vía aérea, obstrucción. Restrictivo, la vía aérea está bien, pero la elasticidad pulmonar o la expansibilidad pulmonar está disminuida. Trauma de tórax, derrame pleural o fibrosis pulmonar. Entonces, recuerden: obstructivo, obstrucción de la vía aérea. Restrictivo, dificultad para ventilar el pulmón, ¿ya? Y mixto, cuando es dañado ambos, tanto la vía respiratoria como el parénquima pulmonar. En ese caso, en el mixto todo está disminuido,
Todos los valores salen disminuidos. ¿Ya? Acá hay otro un poco más detallado. Por ejemplo, si vemos un patrón normal, capacidad vital forzada arriba de 80, volumen expiratorio forzado arriba de 80, relación arriba de 70, FED 25-75 va a estar menor a 60. Patrón obstructivo, lo mismo, ¿no? Capacidad vital forzada puede estar normal, volumen expiratorio forzado va a estar siempre disminuido, la relación siempre va a estar disminuida, ¿no? Patrón mixto, todo disminuido. Patrón restrictivo, la capacidad vital forzada va a estar disminuida, el volumen expiratorio forzado puede estar disminuido normal y la relación puede estar normal. Aquí por favor está equivocado, es aumentado, ¿ya? Puede estar normal o aumentado. Y si hablamos de una obstrucción de la vía aérea pequeña, es lo que mencionamos, va a salir alterado, ¿no? El FED 25-75 principalmente. Bien, un dato muy importante. Esta curva es la curva flujo-volumen, ¿ya? Esta subida hacia arriba te va a indicar cuando el paciente, usted le dice meta aire, la capacidad vital forzada, meta aire, eso va a indicar, normalmente tiene que llegar a su máximo pico, tiene que ascender de manera horizontal. Luego decimos sople, ese es el volumen expiratorio forzado, todo esto es el volumen expiratorio forzado, sople, y el flujo empieza a descender. Normalmente, una espirometría normal, la curva flujo-volumen asciende bruscamente, desciende bruscamente de manera vertical, paulatina, ¿ya? Y luego, después que sopla, meta aire con fuerza. Capacidad vital forzada. Tiene que entrar mínimo el 50% de lo inspirado al comienzo. Entonces, meta aire, sople, meta aire. Eso significa toda esa curva. ¿Ya? Bien, ahora, en un patrón obstructivo la curva va a estar cambiada. Miren, no llega a ser un pico, va a ser más cortito. Y la curva flujo-volumen va a ir descendiendo de manera paulatina, cóncava, hace una curva hacia adentro. Eso nos indica obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? En el restrictivo va a ser mucho más diferente, no va a llegar a ser un pico, no va a llegar a su máximo tope y la curvita va a ser más corta y más pronunciada, ¿ya? Fíjense la diferencia entre un patrón normal, un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. ¿Me dejé entender? Bien. ¿Cómo catalogamos el asma según los resultados de la espirometría? Hicimos la espirometría. Si el paciente tiene signos y síntomas subjetivos de asma y sale un volumen expiratorio forzado de 80 o mayor a 80, pero aparte de eso con un FED 25-75 disminuido, va a ser un asma bronquial leve, ¿ya? Asma bronquial leve cuando el BEF1 mayor a 80 y una alteración del FED 25-75, o sea, el FED 25-75 disminuido, va a ser un asma leve. Normalmente este tipo de pacientes van a manifestar, doctor, a veces toso de vez en cuando, o a veces estoy así, siento como un moco, o a veces, doctor, siento el aire cortito, pero no manifiestan disnea, ustedes lo ocultan, no hay sibilancia, no hay ronco. ¿Por qué? Porque el FED 25-75, ¿para qué servía? Para ver la vía aérea pequeña, y como es microscópica, con el fonendo no se logra ocultar, con la tomografía no se logra ver. Por eso es que el volumen expiratorio forzado en primer segundo va a salir normal, ya porque la vía respiratoria de gran calibre está normal, la alteración en la vía respiratoria pequeña, ¿ya? Asma moderado, cuando el volumen expiratorio forzado sale menor a 80 y mayor a 50, de lo predicho. Ese es un asma moderado. Un asma severo o grave, cuando el volumen expiratorio forzado está menor a 50 y mayor a 30. Y muy severo cuando el volumen expiratorio forzado el primer segundo es menor a 30%. ¿Ya? Bien, una vez conocido esto,
vamos a interpretar la espirometría. Estas son las que yo hago, ¿ya? Primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vemos aquí la capacidad vital forzada. Por ejemplo, tengo una señora aproximadamente 90 kilos, si no me equivoco tiene 86 años, ¿ya? Mide unos 62, mire todos los detalles, ¿sale? Si sale de si es fumador, sale que es fumador. Incluso índice de masa corporal que testea la máquina. Bien, entonces, según su capacidad vital forzada, en litros ella tendría que soplar 2 litros 370, ¿ya? Según los parámetros que metimos, ella tendría que, perdón, eso es lo que le entra como capacidad vital forzada, 2 litros 370, o sea, esto le tiene que entrar. Al hacer esa maniobra, 2 litros 370. Volumen expiratorio forzado, al soplar, mínimo tiene que soplar 1 litro 790. Y esa relación mínimo tiene que salir 73. Si esto lo cambiamos a porcentaje, ya la hicimos soplar a la paciente, la capacidad vital forzada, ¿cuánto salió? 73. ¿Esto es normal o bajo? Bajo. Lo normal de la capacidad vital forzada, ¿cuánto es? 80. Ya tenemos uno bajo. Volumen expiratorio forzado el primer segundo, 67. ¿Normal o bajo? Bajo. Bien. Relación, 96%. ¿Normal o bajo? Normal. Tiene que ser arriba de 70. Ahora, según el cuadrito que hemos hablado, más o menos, ¿a qué se parece eso? Obstructivo. Es un patrón obstructivo hasta el momento. Entonces, una vez que hacemos el patrón obstructivo, hacemos una prueba broncodilatadora. Yo normalmente a los abuelitos uso el levosalbutamol. Según la literatura, hacen con salbutamol. ¿Pero por qué yo hago con levosalbutamol? Es una isomería del salbutamol. Es la misma molécula, pero al revés. Y al ser una isomería, tiene menos efectos taquicardizantes. Ustedes saben que los abuelitos son hipertensos, son arrítmicos. Si ustedes le dan el salbutamol, se va a poner mal. No va a terminar la prueba por las palpitaciones, la presión, etc. Entonces yo les doy levosalbutamol para evitar esos problemas, porque mi idea es que haga broncodilatación. Puse levosalbutamol, esperé 15 minutos y volvimos a hacer soplar. Y miren qué pasó con la paciente. Capacidad vital forzada, 82%. ¿Mejoró? Sí, aquí la máquina dice hay una mejoría del 12.4%. Lo que nos interesa para saber si es AMA, tiene que haber una mejoría de 12% del volumen expiratorio forzado. Hicimos broncodilatador, ¿cuánto salió? 77%. ¿Hubo mejoría? Hubo mejoría. ¿Cuánto es la del cambio? 15.4%. ¿Esto será un AMA? Sí, prueba broncodilatadora positiva. Ahora me dirán, doctor, ¿y los ml? Entonces, aquí, ¿cuánto tenía que soplar ella? 1 litro 790. ¿Cuánto sopló sin el medicamento? 1 litro 200. Hicimos broncodilatador, 1 litro 380, casi 200 ml. 180 ml de mejoría. Ya lo pueden considerar 200 ml, entonces cumple los criterios de prueba broncodilatadora positiva. Entonces, esto es un asma bronquial. ¿De qué categoría sería el asma bronquial? Leve, moderado, severo o muy severo. ¿Cuánto salió el BF1? 67%. ¿Eso qué es? Moderado, ¿no? Asma bronquial moderado con prueba broncodilatadora positiva. Asma bronquial. Al ser moderado, si este paciente recibe una buena medicación, es muy controlable, e incluso si ustedes repiten en un año la espirometría, puede ser que evolucione un asma leve. Si no hace buenos controles, puede evolucionar un asma severo, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, por ser mayor de edad es muy difícil que retroceda, pero si es un paciente joven, puede mejorar, ¿ya? Ahora, miren en lo que es el FED 2575. Sale 74, pero hacemos broncodilatación, mejora 89%, 20% de mejoría. También prueba broncodilatadora positiva en la vía respiratoria pequeña, entonces nos confirma con mejora. Aparte de eso, la espirometría nos dice qué edad pulmonar tiene. Esta paciente tiene 86 años, pero sus pulmones son como de una de 98. Eso hace también la espirometría, nos da un pronóstico de la situación actual. Si es un paciente que está llenito de cicatrices, ya sea porque ha enfermado tuberculosis, neumonía a repetición, va a salir más alterada la edad pulmonar.
Lo ideal es que la edad pulmonar sea igual que la edad cronológica. O sea, si ustedes tienen 20 años, 20 años tienen que ser. Pero si ustedes fuman, si ustedes le echan al vaping, le echan al cigarro, se marihuanean, le tiran a la fafa, ¿ya? O por último, trabajan en lugares donde hay gases que puedan producir daño a la vía respiratoria, no va a mejorar y puede haber una alteración en el ángulo. ¿Ya? Otra espirometría, vamos a seguir practicando porque a ustedes les sirve la práctica. De nada me sirve de enseñarles la teoría si no van a practicar. Bien, aquí ya corté la edad y todo lo demás, ya son pacientes jóvenes. Entonces hacemos esta espirometría. Primeramente, capacidad vital forzada, 167%. Eso normal, ¿no? Volumen expiratorio forzado al primer segundo, 146. Normal. Volumen, la relación, 86%. Normal. Vamos al FED 2575, 105%. Súper normal. Esta es una espirometría normal. ¿Ya? Todo está bien. Ahora, un detalle muy importante. ¿Por qué hice esta espirometría a un paciente normal? Porque esta paciente refiere disnea, sobre todo en horas de la noche. Pero había la duda de que como su madre es alérgica, esta colega, es una amiga, tiene aparentemente una insuficiencia mitral. Ella hace insuficiencia cardíaca, tiene ortopnea, hace disnea de noche. Y ella quería saber si era netamente por su problema cardíaco, porque hace rato no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, o era que había heredado la alergia de su madre y estaba desarrollando. Por eso hice esta espirometría. Ahora, ¿por qué sale 100 arriba de lo normal? Porque esta paciente va al gimnasio, es deportivo. ¿Ya? Es por eso que sale mucho más arriba de lo esperado. Miren, por ejemplo, ella tiene que entrarle 3 litros 760 porque es así de chiquitita. Es chiquitita. Pero le entra 6 litros 200, casi el doble. ¿Por qué? Porque hace buena actividad física, ¿no? Hacemos la prueba broncodilatadora de todas formas, porque a veces, ojo, a veces todo puede salir normal, pero si a la broncodilatación hay un cambio, significa de que hay una obstrucción. Porque un cuerpo normal, una vía respiratoria normal, no tendría por qué mejorar al broncodilatador si está normal, ¿no es cierto? Entonces, si siempre hacemos pruebas broncodilatadoras por más que salga normal, porque si me sale algún cambio, entonces yo digo, la máquina no lo ha censado bien y esto hay un patrón obstructivo ahí dentro. ¿Ya? Vamos a ver eso. Miren, edad pulmonar 21 años, ella tiene 34, tiene mi edad. O sea, su pulmón es mucho más joven. Hace bien el deporte. Hace bien. Esto es confiabilidad, ATS-RS. Normalmente para que sea aceptada una espirometría ideal es una categoría A, categoría B. C se puede aceptar, D ya no es muy aceptable. ¿Ya? Está mal hecha, tal vez el paciente se cansó, tal vez sopló mal o no se parecieron los soplidos unos con otros. ¿Ya? Vamos a otra espirometría. Miren, me olvidé. Miren la curva flujo-volumen de la señora al comienzo, la que era asmática. Hace bien el pico, pero miren cómo hace su curva cóncava, cortita. Y cuando le aplicamos el broncodilatador, que vendría a ser la línea verde, miren cómo aumentó la capacidad vital forzada y cómo también mejoró la curva. Ese es el efecto que producen los broncodilatadores en la curva flujo-volumen. En cambio, viene mi paciente, la que está normal, todo salió bien, miren cómo desciende paulatinamente de manera continua. No hay una curva cóncava. Vamos a este paciente. Capacidad vital forzada, 88%. Eso es normal. Volumen expiratorio forzado el primer segundo, 87. Normal. Relación, 98. Normal. Bien, vamos al FED 2575, 76. Un poquito bajo, ¿no? No está muy normal que digamos, pero se puede considerar normal. Bien, hacemos prueba broncodilatadora. Capacidad vital forzada 92, volumen expiratorio forzado 99, pero miren, era normal desde el comienzo. Le hicimos broncodilatación y miren qué pasó. Cambio del 14.8%. Nos vamos a la vía respiratoria pequeña que nos salió baja. Hicimos broncodilatación, subió a 109 y mejoró 44%. Esto será un patrón obstructivo con prueba broncodilatadora positiva. ¿Qué tipo de patrón obstructivo es? Este es el efecto que producen los broncodilatadores en la curva flujo-volumen. En cambio, viene mi paciente, la que está normal, todo salió bien, miren cómo desciende paulatinamente de manera continua. Ya. Vamos a este paciente.
Salió normal y solo hubo alteración en el Fe25-75. Leve. Esto podría ser un asma bronquial leve, ¿ya? Con prueba broncodilatadora positiva que nos confirma que es un asma, ¿ya? Edad pulmonar 70 años. Este paciente tiene 59 años. ¿Por qué? Es de los que, como decía mi tía, no hay bolo sin bico, no hay bico sin remojo y no hay remojo sin pucho. Normalmente el que volea, le mete bico y le toma su remojo, que a veces son los mentoladitos, los caneladitos, su traguito de alcohol o whisky, casco azul. Y aparte de eso le meten un puchito más. Te digo, los que trabajan con bolo, trabajan así. O no. Incluso ustedes si estudian con bolo, deben estudiar algunos, o fumo o le tira el bico más para que aguante más el bolo. ¿Alguno volea acá? Ya pues admítanlo, porque en mi año hasta las mujeres voleaban. Otra espirometría, sigamos practicando. Capacidad vital forzada, 103%, eso es. Volumen expiratorio forzado en primer segundo, eso es normal. Capacidad vital forzada de relación, 81%, normal. FED 25-75, 49. Está muy bajo. Hicimos prueba broncodilatadora, nos vamos al FED 25-75, mejoró al 55%, 13.3%. Prueba broncodilatadora positiva. Esto es un asma bronquial leve, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la vía respiratoria grande salió normal, menos la vía respiratoria. Confiabilidad, muy confiable, está bien hecha la prueba. Edad pulmonar 57, este paciente tenía 39 años. También es fumador y da la casualidad que trabaja de mototaxista. El problema con los mototaxistas es que están en contacto con el humo de los escapes de todas las movilidades, están inhalando polvo, todo. Peor si es de provincia, estoy un paciente con Cotoca, ya zona agroindustrial, entonces están en contacto con un montón de agentes lesivos a la vía respiratoria, ¿ya? Otro método diagnóstico aparte de la espirometría. Sí o sí, el gol estándar para el diagnóstico de asma es la espirometría. Si ustedes tienen 20 años, viene un doctor y le dice, usted es asmático, pero no le ha hecho la prueba de espirometría, charle. Si no le hacen la prueba de espirometría, usted no tiene asma. Es más, incluso hay pacientes que son asmáticos de la tercera edad y por el hecho de ser viejo le dicen EPOC, por el hecho de ser viejo. Y no. Por ejemplo, esa paciente de 86 años que vimos la primera espirometría, todos los médicos, hasta en las Américas, le pusieron que era EPOC. Le dice la espirometría, un asma bronquial. Ustedes no digan que es asma hasta que no hagan una prueba de espirometría. ¿A quiénes le pueden tolerar sin prueba de espirometría? Menores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer la prueba. ¿Ya? Otro método diagnóstico, prueba de metacolina o histamina. Por ejemplo, un paciente que salió a la espirometría normal y supongamos que la espirometría salió normal, pero aún así ya descartaron causa cardiológica, alérgica y todo lo demás, pero sigue haciendo cuadros de disnea de vez en cuando, con broncoespasmo y todo lo demás. Entonces, hacen esta prueba que se llama de provocación con metacolina o a veces con histamina. Son unos PAS especiales. Esta prueba sí o sí lo tienen que hacer en una unidad ¿cómo le digo? De vía respiratoria, una unidad de vía respiratoria y función pulmonar, o en todo caso mínimo en una terapia intensiva, lo tienen que hacer, por más que el paciente sea ambulatorio. ¿Por qué? Porque a veces con la metacolina le ponen y hacen unos broncoespasmos severos que ni con adrenalina abre y hay que intubarlo de emergencia. Por eso, aquí no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay los medios ni los cuidados necesarios. Yo, por ejemplo, no hago esto. En esos casos, cuando la espirometría me sale normal y se ha descartado todo, prefiero darle una aerosol por demás a darle esta prueba que lo puede matar al paciente y yo complicarme la situación. Pero se hace en algunos casos. Si ustedes van, por ejemplo, a España, en Estados Unidos, a Brasil, hay los departamentos de función pulmonar, hacen estas pruebas en aquellos pacientes que las espirometrías salen dudosas, le hacen esa prueba. Si reacciona o hace un broncoespasmo con la prueba de metacolina, positivo que es asmático. Y si no hace alguna reacción, inmediatamente después de la metacolina le hacen una espirometría. Si hay disminución del volumen expiratorio forzado, confirmado que es asmático. Pruebas de esfuerzo físico, algunos también
lo ponen en la caminadora al paciente y lo hacen trotar. ¿Por qué? Porque es el típico paciente que agarra y dice, doctor, cada vez que hago ejercicio me falta el aire. Ya puede ser que cuando hace la prueba de espirometría no hay el suficiente cambio de modalidad de la vía respiratoria. Entonces hacen la prueba de esfuerzo físico, lo hacen trotar con monitor y todo, y lo van vigilando. Y en el momento que hace un broncoespasmo, ¿no? Prueba de inmunoglobulina E o inmunoglobulina A. ¿Eso para qué? Para ver la asociación con la atopía. Yo todos los asmáticos les pido. ¿Por qué? Para ver si no son atópicos. Algunos no saben que son alérgicos, como les digo. Algunos lo confunden con el famoso, te resfría mucho, tener las defensas bajas. Se pueden tomar todo el blister de vitamina C o de efervescente y aún así siguen haciendo resfrío. Y no es por eso, son rinitis. Tratamiento. Aquí nos vamos a detener otro tanto. ¿Por qué? Porque para hablar del tratamiento tenemos que repasar los factores. ¿Ya? ¿Qué familia de medicamentos hay? Están los broncodilatadores y los controladores. En eso se va a basar el tratamiento para el asma. Broncodilatadores que me van a abrir la vía respiratoria y relajar la musculatura lisa del bronquio, y los controladores que van a evitar que las crisis me vengan muy seguido. Entre los broncodilatadores tenemos la familia de los beta-2 agonistas que estimulan los beta-2. Tenemos los anticolinérgicos que bloquean la acetilcolina para producir relajación, y una metilsantina que solo mencionamos la teofilina, ya que esta teofilina también tiene la función de relajación del músculo liso. Luego tenemos los controladores, está la familia de los corticoides inhalados, corticoides tópicos en otras palabras, corticoides sistémicos, esos son los de vía oral o vía endovenosa, antileucotrieno, como dice su nombre, bloquea los leucotrienos. En la fisiopatología que mencionamos había leucotrieno. ¿Qué leucotrienos eran los que más abundaban? IL-5 y IL-4, esos eran los principales. Entonces ahí van estos. Cromonas, que son el neurocromilo y el cromoglicato de sodio. Estas cromonas se las conoce como aislante de mastocitos. ¿Qué hacen los mastocitos? Liberan histamina. Entonces, estas cromonas como el neurocromilo y el cromoglicato de sodio van a estabilizar la membrana de los mastocitos para que no se libere histamina. Estos medicamentos como las cromonas son muy importantes en aquellos pacientes que tienen crisis asmáticas al ejercicio principalmente. Si ustedes tienen un paciente que hace ejercicio y a pesar de los broncodilatadores sigue haciendo crisis asmática, el uso de cromona es exclusivo en estos pacientes. Antes se usaba como controlador en todo tipo de pacientes, pero se vio en los estudios que tenían muy poca acción. Pero hay mucha acción en aquellos pacientes que tienen el fenotipo de asma que se desencadena por los esfuerzos físicos. Entonces, si tenemos un paciente que al jugar fútbol le viene la crisis asmática, las cromonas son las indicadas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Neurocromilo y el cromoglicato de sodio. Antiinmunoglobulina E. Acuérdense que la inmunoglobulina E es el encargado de producir la activación de todos los cuadros de alergia, ¿no? Entonces los antiinmunoglobulina E neutralizan los receptores de inmunoglobulina E para que la inmunoglobulina E no se pegue a la célula, en este caso de eosinófilos en mastocitos, para que liberen histamina. El más conocido es el omalizumab, ¿ya? Ese omalizumab bloquea la inmunoglobulina E y por ende no desencadena los cuadros anti-IL-5, uno específico para IL-5. ¿En quién actúa la interleucina 5? En el eosinófilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esos anti-IL-5? Mepolizumab, reslizumab y benralizumab. Actualmente el que más se utiliza es el benralizumab, ¿ya? Ese es para bloquear exclusivamente la interleucina 5. Y luego está la inmunoterapia, las vacunas. Si vos sos alérgica al polen, alérgica a los ácaros, alérgica al pelo de un animal, y a pesar de una medicación muy excesiva no mejorar, se lo deriva al alergólogo para que le haga un PRIS-test. Que el PRIS-test le ponen un montón de discos en la espalda y ven a qué es alérgico.
Una vez descubren a qué es alérgico, fabrican una vacuna y con esa vacuna se neutraliza las inmunoglobulinas E específicas a ese alérgico. ¿Cuál es el detalle? Ustedes dirán, ¿y por qué no, entonces no vamos directo al alergólogo? Porque la vacuna normalmente dura entre 2 meses a 6 meses, el efecto en el cuerpo. El PRISTA cuesta $500 y la fabricación de la vacuna, como no hay fábrica de vacunas acá, la está entre Brasil, pagan $2.000 comprarla y $500 importarle, sin contar lo que te melea la aduana. ¿Ya? Así que te sale casi como $3.000 todo el tratamiento que vas a recibir entre 2 a 6 meses todos los años de tu vida. Entonces, por eso no entran de entrada con eso. Claro, ¿no? Bien, vamos. Los beta 2 agonistas se dividen en dos familias: beta 2 de corta duración y beta 2 de larga duración. Incluso hay alguna literatura que los menciona en corta duración, larga duración y ultra larga duración. Su abreviación: los de corta duración, SABA; los de larga duración, LABA; y si son los de ultra larga duración, ULABA. ¿Ya? Algunos le dicen ULABA, otros directamente lo ponen en el LABA, no hay problema. ¿Ya? ¿Cuáles son los SABA, los de corta duración? El más conocido por todos, salbutamol. Luego está la terbutalina, levosalbutamol, albuterol, levoalbuterol, fenoterol, epinefrina. ¿Ya? Esos son los SABA. Son broncodilatadores de corta duración. Estos actúan rápido, normalmente actúan entre 5 a 15 minutos de haberse administrado. Por eso se utiliza como terapia de rescate. ¿Ya? Pero como dice el nombre, de corta duración, normalmente su acción dura entre 1 a 2 horas. Después desaparece el efecto y vuelve a broncocontraerse. Por eso es que solamente se utiliza como salvataje. El salbutamol, una principal característica que tiene, que es muy taquicardizante. La terbutalina, más taquicardizante que el salbutamol, pero más arritmogénica. Ya por eso que ya casi no se usa la terbutalina. El albuterol y el fenoterol son fármacos que se han descontinuado su uso. El albuterol se puede usar todavía en inhaladores, pero el fenoterol se ha descontinuado su uso y se lo considera medicamento controlado. ¿Por qué? Porque el fenoterol, y me falta aquí uno más, que es el clenbuterol, que es también broncodilatador de corta duración. El fenoterol y el clenbuterol son medicamentos controlados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que aparte de que produce taquicardia, aumenta la quema de grasa, y aparte de eso aumenta el crecimiento muscular. ¿Por qué lo suspendieron? Porque el clenbuterol y el fenoterol son muy arritmogénicos y controlar la dosis es muy difícil. En otras palabras, ella, como es chiquitita, tamaño reducido, con 5 microgramos ya la estoy haciendo hacer arritmia. Y a ver que es grandote, le puedo dar los 5 microgramos, no le hacen nada. Entonces, ese tratamiento con esos broncodilatadores son muy selectivos. Hay que darlo dependiendo del peso del paciente y a la reacción que tenga el paciente. Y como son muy arritmogénicos, muchos fisiculturistas se mataban. Ahora venden el clenbuterol, creo que en pastillas, en frascos. Los fisiculturistas lo usan, pero con receta médica y revisando la función cardíaca, ¿no? Por eso es que la mayoría de estos fisiculturistas se matan, hacen infartos, arritmias y todo lo demás, porque mezclan esto con esteroides, se matan. Pero eso sí, con clenbuterol vendían una inhalada, como dice, 2 puffs cada 12 horas, cada 8 horas de clenbuterol, y estos pacientes perdían hasta 2-3 kilos por día. Era como tomar anfetamina, bastante, porque la taquicardia era brutal. Entonces, y la epinefrina, la adrenalina, ¿por qué lo metemos como beta 2? Porque sí, es un estimulante beta 2 y es un medicamento de salvataje, de rescate, sobre todo en las crisis asmáticas. Si le llega un paciente con crisis asmática, ya lo nebulizaron, ya le pasaron corticoides, y aún así el paciente sigue desaturando, oculta y empieza a abolirse los tercios inferiores del murmullo vesicular, ¿es por qué? Porque ya ha habido broncoconstricción severa y ese paciente va a entrar en paro respiratorio cualquier rato.
Entonces, antes que se le cierre el resto de los bronquios del pulmón, se administra adrenalina subcutánea para bloquear los beta 2 y así no se produzca más broncoconstricción. ¿Cuánto es la dosis de epinefrina subcutánea? Normalmente la ampolla viene de 1 miligramo. Se hace lo que se llama la solución decimal. 1 miligramo de epinefrina o de adrenalina lo mezclan con 10 ml de solución fisiológica y se administra solución decimal de 1 a 2 ml subcutánea, máximo 5 ml de esa solución subcutánea. Recuerden, 10 ml de solución fisiológica más 1 miligramo de epinefrina. Eso se hace una solución decimal y se administra 2 a 3 ml subcutánea, máximo 5 ml, y con eso se evita la broncoconstricción severa y hasta eso hacen efecto los otros broncodilatadores y el paciente evita ser intubado. Beta 2 de acción larga, salmeterol, formoterol, alformoterol, indacaterol, bilanterol y olodaterol. ¿Ya? Estos fármacos son de larga duración. Normalmente su efecto broncodilatador es de 12 horas a 24. ¿Ya? Normalmente el salmeterol, formoterol, alformoterol son de 12 horas de duración. A eso se los llama LABA. Y en alguna literatura al indacaterol, bilanterol y olodaterol lo dicen ULABA, de ultra larga duración. Esos duran 24 horas la broncodilatación. ¿Ya? Ahora, algo que yo reniego todos los días. Se van a dar cuenta que los pacientes asmáticos, EPOC, cualquier otra causa, los médicos internistas, los médicos de terapia, le ponen salmeterol cada 8 horas, cada 6 horas. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron? Digo, porque hace broncoconstricción muy seguida. ¿Y qué tiene? Si al darle el primer PAP va a durar 12 horas circulando en la vía respiratoria y en la vía sanguínea. Por más que aumenten los PAP, no va a mejorar la broncodilatación. ¿Ya? Al aumentar los PAP, va más bien a desencadenar taquicardia. Normalmente estos de larga duración no tienen efecto taquicardizante, pero si se da en dosis alta, sí va. ¿Ya? Entonces, recuerden, son de larga duración, no tienen por qué dar más de cada 12 horas la dosis. ¿Por qué? Porque por más que le pongan cada 8 horas el broncodilatador, igual va a durar 12 horas. ¿Ya? Peor el indacaterol, el bilaterol, que dura 24 horas, a veces 2 PAP durante 24 horas. Lo malo es que el indacaterol, el bilaterol y el olodaterol no llega a Bolivia, llega a La Paz de contrabando. ¿Ya? Así que se puede encontrar estas 3 moléculas en La Paz de manera de contrabando. Se van allá por esa zona de la zona franca, y ahí venden fármacos de dudosa procedencia. A veces te vienen fallados, a veces te meten harina, pero a veces tenés suerte y te toca a uno un buen indacaterol y controlan harto. ¿Ya? Ahora, normalmente estos pueden venir en presurizado, así como vemos acá, en spray presurizado con un gas, o pueden venir en polvo para inhalar, vienen en polvito y se utilizan estas maquinitas de acá abajo. ¿Ya? Esos polvos sirven más que todo para los pacientes de la tercera edad y niños. ¿Por qué? Porque como ellos a veces no tienen fuerza para meter aire, al ser polvo, son moléculas tan livianitas que al hacer una pequeña inspiración se entra de golpe hasta el pulmón. Muy diferente al spray presurizado, que depende mucho de cómo hagan la técnica para que entre al pulmón. Hoy vimos cómo se hace la técnica. Se bota el aire, se coloca, se dispara, se inhala, se aguanta, se retira, listo. Si no hicieron bien eso, no entra el spray al pulmón, se va al estómago y no hay mejoría. Por eso que se prefieren los de la tercera edad usar los polvitos, aunque nos faltan algunos pacientes de nuestra edad que no pueden hacer la práctica, que es como hablarles en sánscrito, no te entienden. Entonces, ¿tiene plata? Sí, ya bueno, vaya a comprarse su formoterol en polvito. Listo, se quedó el problema. Luego están los anticolinérgicos, están los de corta duración y los de larga duración. Están los SAMA, el más característico es el bromuro de hipatropio, el que conocen como Atroven, es el que usaban en gotitas para nebulizarlo a ustedes cuando son niños. Y luego están los LAMA, que son los anticolinérgicos de larga duración. Estos duran 24 horas, toditos.
Está el bromuro de tiotropio, está el aciclidinio, está el glicopirronio y el umeciclidinio. La característica de estos dos primeros es que estos vienen en polvo, perdón. Estos dos primeros vienen en polvito y estos dos de acá vienen en polvo y vienen también en spray presurizado, ¿ya? Y el bromuro de dicuatropio viene en gota, viene en polvo y viene en spray presurizado. Se puede usar varias formas. Corticoides inhalatorios, hay varios. Está la beleclometasona, budesonida, ciclesenida, flunisolida, fluticasona, que es el más ocupado, mometasona y triancinolona. Esos son corticoides inhalados. Normalmente estos vienen en combinación con cualquiera de estos fármacos de acá. Vienen dos en uno, ¿ya? Y después están los antileucotrienos, el montelukast, el zafirlukast y el sileutón. Normalmente el que más se utiliza es el montelukast, que es el más barato, el de mayor disponibilidad en el mercado, etc., ¿no? Estos pueden venir en varias presentaciones, pueden venir en comprimidos, en cápsulas blandas o hasta en gelatina, ¿no? Bien, bien, ahora el tratamiento. Ya que sabemos los fármacos, lo hemos repasado, sabemos su utilidad, ya vamos a poder ejemplificar. Este cuadrito lo tienen en su libro, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes diagnosticaron un asma leve, es un asma leve por espinometría. ¿Cuál es el tratamiento? Puede ser un asma leve intermitente, o sea que viene de vez en cuando. Casualmente cuando cambia el clima, cuando se resfrían, le viene la crisis. Entonces, en estos pacientes pueden usar un beta-2 agonista de acción corta, según sea necesario para el alivio sintomático. En otras palabras, un salbutamol. Ya pueden usar solamente un spray de salbutamol en estos asma leve. ¿Por qué? Porque solo su crisis le viene en ciertas situaciones. Puede ser un cambio de clima cuando se resfría, ¿ya? Entonces, un salbutamol siempre en su bolsillo, en su cartera, y cada vez que le venga la crisis, 2 PAF cada 8 horas y suficiente, ya acá. Ahora, si es una forma leve persistente, ¿qué quiere decir? Que tiene la crisis o es constante esa sensación de apretón de pecho, es constante la tos, puede durar 1 o 2 meses, pero no pasa, no llega a ser disnea o insuficiencia respiratoria, es leve. Entonces ahí se le dice al paciente un beta-2 de acción corta, siempre en el bolsillo para las crisis, y se le puede dar una dosis baja de corticoides inhalados. Pueden mandarlo con fluticasona en aerosol. En otras palabras, va a usar fluticasona en aerosol, un PAF cada 12 horas y tu salbutamol en caso de crisis. Nada. Si es una forma intermitente moderada, o sea, ya viene con fatiga, pero viene de vez en cuando, ¿no? Intermitente. Siempre su beta-2 agonista en el bolsillo, para caso de crisis, un corticoide inhalado, aparte de un LABA. ¿Qué eran los LABA? Bronco beta-2 agonista de larga duración, ¿no es cierto? Entonces ahí podrían dar una combinación: salmeterol más fluticasona, formoterol más budesonida, ¿ya? 2 PAF cada 12 horas, se va a su casa y en su bolsillo siempre para el trabajo o el deporte, un salbutamol en el bolsillo en caso de emergencia. Forma intermitente grave, cuando estos pacientes vienen, a veces llegan hasta los centros de salud y hay que nebulizarlos, pincharlos para que mejoren. Esos que tienen ataques bastante severos a repetición, siempre un beta-2 agonista en el bolsillo, dosis alta de corticoide inhalado y también de broncodilatador beta-2 agonista de larga duración. En este caso ya se le dice, va a usar salmeterol, fluticasona, 2 a 4 PAF cada 12 horas. Pueden darle 3, 4 PAF cada 12 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar la dosis de corticoide inhalado en este caso. ¿Ya? Y si el caso es muy grave, que todos los días está así con esa tendencia de que le ronca el pecho, que le silba, entonces siempre su beta-2 en el bolsillo, dosis alta de corticoide inhalado, dosis alta de LABA y corticoide oral sistémico. Eso es lo que indica el libro. Hay que meter un corticoide oral sistémico, una prednisona. Yo, cuando llegan a moderado, a grave, yo directamente lo refiero a la Lergol. ¿Por qué? Porque ya no se le va a poder controlar y prefiero que ya me le haga un tratamiento de inmunidad o me le dé un malizumab para controlar mejor ese asma. ¿Por qué? Porque una vez que llega muy grave, los corticoides
orales sistémicos tienen muchos efectos adversos. ¿Ya? Los corticoides orales que produce, por ejemplo, en la mujer pérdida de masa ósea, en el niño pérdida de huesos frágiles, disminución de la osificación. ¿Qué más? Pueden producir disminución del potasio, hipertensión, hiperglicemia, ¿ya? Pueden producir Cushing si lo utilizan mucho tiempo. Si lo cortan de golpe puede producir enfermedad de Addison. O sea, es muy peligroso. Yo prefiero no utilizar los corticoides sistémicos a menos que sea una crisis asmática. En la crisis asmática se puede usar corticoides sistémicos entre 3 a 5 días para evitar los efectos adversos. Pero en estos casos muy graves ya le están dando corticoides sistémicos de por vida. Y eso no es muy común. Bien, eso es lo que dice el libro. Esto es lo que dice la GINA. Con eso vamos a terminar. La GINA, la guía actualizada del manejo del asma 2024, usa otras directrices. Por ejemplo, si tu paciente ya es diagnosticado de asma, número 1, siempre tiene que tener un inhalador, en este caso formoterol más un corticoide inhalado, siempre. En otras palabras, la GINA, el salbutamol es basura, ya no se usa. Entonces, formoterol más un corticoide inhalado. En este caso, siempre en el bolsillo para las crisis. Paso 1, corticoide inhalado a dosis baja según sea necesario. Un PAP cada 12 horas. Ese es para tu asma leve. Para tu asma moderado, formoterol más corticoide inhalado manteniendo dosis baja y siempre su aliviador. Paso 4, formoterol más corticoide inhalado de mantenimiento a dosis intermedia. Ya pueden ser 2 PAP y 2 PAP. Y paso 5, si no mejora, se complementa con un LAMA. ¿Cuáles eran los LAMA? Anticolinérgicos de larga duración. Entonces, aparte de formoterol, budesonida, se aumenta un bromuro de tiotropio. Eso es en casos graves. ¿Y qué más dice? Se puede usar corticoide inhalatorio sistémico más formoterol y se tiene que agregar dosis alta de anti-IgE, anti-IL5, anti-IL4 y otros fármacos, los que hemos mencionado anteriormente. Hay otros, por ejemplo, si estos son para los que no tienen mucho acceso al costo de los medicamentos, en este caso el formoterol es caro, entonces, ¿qué dice? Aliviador SABA con corticoide. En otros países viene salbutamol con budesonida, salbutamol con fluticasona, siempre en el bolsillo cuando sea necesario. Se puede usar corticoide inhalado más un SABA, corticoide inhalado, mantenimiento de dosis baja, un LABA con corticoide inhalado. Se dan cuenta que el salbutamol ya lo cortan a partir de moderado y solo se utilizan los LABA, que son salmeterol, formoterol, etc. ¿Ya? Y eso es lo que utilizan actualmente en los esquemas acá. A todito le receta salmeterol, fluticasona para controlar su asma. ¿Por qué? Porque no hay dinero para comprar el formoterol y mucho menos para comprar los LAMA, que son caros. Los LAMA cuestan, por ejemplo, el frasco con 200 pastillas, 300 bolivianos. Y el spray cuesta 200 pesos. El salbutamol cuesta 50 pesos. Más barato. ¿Ya? Entonces, ya cuando llega muy grave, ya se tiene que agregar todo lo anterior dicho. ¿Ya? Pero la diferencia en esto es que aquí se usan los broncodilatadores beta-2 agonistas de corta duración. Es más que todo por el factor económico. ¿Ya? Pero el tratamiento sigue siendo. Bien.